Y esta pregunta, ¿qué características estructural presentan los lípidos en la membrana biológica? Ya vimos por ahí un dibujo de una membrana, más o menos. ¿Qué vieron ustedes de esos lípidos? Que son amfipáticos. Amfipáticos. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron acerca de la estructura? Una característica estructural. Que son cis, pero también son saturados, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué significa que sea N? A la izquierda, ¿qué? ¿Quién está a la izquierda aquí? La izquierda es este lado, ¿cierto? ¿O este? Esta es la izquierda, ¿cierto? A la izquierda todo el glicerol y que en el carbono 3 se une el grupo fosfato. Cuando hablábamos de LD respecto a la posición, ¿en qué compuesto era el que hablábamos? Desde el que se origina en lo de LD, del hidroxilo, ¿cierto? Entonces este será el glicerol. ¿O será el D? Yo creo que el L se refiere no a la posición del hidroxilo, sino a todo el ¿Con respecto al fosfato? No, porque el fosfato me dice que la posición 3 del glicerol está en los fosfatos. ¿Será el L? ¿Se acuerdan de qué compuesto era que hablábamos del butaraldehído, cierto? Entonces, revisemos si este sí es, teniendo en cuenta el OH, ¿cierto? De la posición. ¿Era la posición 2 la que se tenía en cuenta? En el butaraldehído. ¿O la posición 3? Perdón, ¿sí? La del carbono quiral, ¿cierto? ¿Cuál es el carbono quiral aquí? El 2, ¿cierto? Entonces, ¿sí será el L? Para haber error ahí. Pero lo revisamos, bueno. Revisamos si es sí es el L-glicerol 3-fosfato. Entonces, como yo les mostraba en el dibujo anterior, no son solamente ácidos grasos sencillos los que están en la membrana lipídica. La mayoría de los ácidos grasos que están, pues sí hay ácidos grasos saturados sencillos, ¿cierto? Pero la mayoría corresponden a una estructura básica como esta. Si aquí hay un ácido graso y aquí hay otro ácido graso, ¿qué tipo de compuesto voy a obtener? Un fosfolípido, ¿cierto? Porque tiene el grupo fosfato. Miren, este es el glicerol, ¿cierto? Un ácido graso. Perdón. Otro ácido graso. Y si ustedes se dan cuenta, este es insaturado y este es saturado. Insaturado, cis. Y aquí está el grupo fosfato. Dependiendo de quién esté aquí unido al grupo fosfato, vamos a tener diferentes tipos de fosfolípidos derivados del glicerol, o sea, glicerofosfolípidos. Miren, si esa X que estaba allá es un hidrógeno, es el ácido fosfatídico. Ese es el nombre glicerofosfolípido. Si tiene esta amina,
que se llama la etanolamina, etanol, porque son ¿cuántos? Dos, ¿cierto? Pero en este grupo OH tiene el grupo amina. Entonces se va a llamar la fosfatidil etanolamina. Y así sucesivamente. Si tiene la colina, la serina, fosfatidilserina, el glicerol, fosfatidilglicerol, o estos que son más complejos, entonces como la cardiolipina o la fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, 4,5-bifosfato. Y aquí está la carga neta a pH 7. Entonces, para que se den cuenta que esta estructura básica genera toda esa serie de compuestos solo cambiando este. ¿Sí? Si se cambian estos ácidos, pues vamos a tener compuestos diferentes. Pero el principio es el mismo, es decir, tenemos aquí un ácido graso saturado, uno saturado, y aquí algo que vamos a sustituir. Entonces, derivados del glicerol y que tienen fosfato, que son glicerol, fosfolípidos. Los que tienen efingosina son fingolípidos, ¿cierto? Y está lo mismo. Aquí hay posibilidad de poner un sustituyente. Dependiendo del sustituyente, si es el hidrógeno tenemos una ceramida, si es la fosfocolina, la glicomielina, etc. La glucosa, entonces un cerebrócido, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta ustedes? Dependiendo del sustituyente tenemos diferentes tipos de compuestos que van a estar en diferentes membranas o localizados en diferentes partes, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea el sustituyente. Y ese es un tipo especial que ya lo hemos visto cuando vimos carbohidratos, ¿cierto? ¿Era? Los grupos sanguíneos derivados de la triglicina y el ácido graso. Entonces, esto así es la ceramida que al tener estos grupos sustituyentes generan los diferentes grupos sanguíneos, ¿cierto? Isoglico, esfingolípidos. ¿Listo? Ya lo hemos visto cuando vemos carbohidratos. ¿Qué importancia tendrá entonces? Eso, estando en la membrana, ¿cómo que pueden actuar? Como receptores o como marcadores, ¿cierto? Si yo soy del tipo A y me hacen una transfusión con este grupo B, pues esto va a ser reconocido como extraño y se va a generar una reacción de rechazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto no es igual a esto. Entonces, esa es la importancia, son como receptores o marcadores. Y esto es para mostrar que dependiendo, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Ya lo vimos? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Quién está aquí? ¿La glicomiesina o el glicerol? Entonces será un ¿qué? Glicero. ¿Dónde está el fosfato? ¿Cuántos ácidos grasos se están sustituyendo? O sea, un día sí, glicerol o glicérido, ¿cierto? Y estos son cortados, aquí la X no importa, ¿sí? Puede ser la H o puede ser el fosfato y todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Dependiendo de quién corte aquí esta enzima, la enzima puede cortar o aquí, ¿cierto? Entonces cambia el nombre. Tenemos la fosfolipasa A, A1 o la fosfolipasa C, dependiendo de dónde corte. La fosfolipasa A2 corta aquí, en la mitad, y tenemos podemos liberar este ácido graso, ¿sí? Y a partir de un ácido graso que es de 20 carbonos, ¿cómo se llamará? Que es el otro tipo de compuestos asociados a los lípidos, ¿sí? Los eico, ¿por qué será eico? Porque tiene 20, ¿cierto? Entonces, a partir de esos ácidos, de esos lípidos que tienen 20 carbonos, o del ácido araquidónico, ¿cierto? 4 enlaces, que es aquí, 4 enlaces dobles, ¿sí lo ven? Entonces, a partir de esta estructura que es el ácido araquidónico, que puede estar allá
incluido en un diacilglicérido, podemos obtener este tipo de sustancias, que son los eicosanoides, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros respecto al ácido araquidónico? Tienen diferentes funciones. Diferentes funciones, pero todos tienen 20 carbonos, ¿cierto? Todos tienen 20 carbonos. Hay unos que tienen más oxígeno, o sea, oxigenado, hay procesos que los llevan a que sean un poco diferentes al original, ¿sí? Se ciclan, ¿sí ven? Y generan diferentes compuestos, que todos estos están asociados a ¿qué? ¿A compuestos a qué? ¿Asociados a qué? Sí, pero ¿cuál es la función que cumplen? ¿Qué hacen? El bauxano es uno de los complementos que ayudan a la regulación, hay una cadena de regulación al final para crear la pirina. El tromboxano. Y el leucotrieno y las prostaglandinas están asociados a señalización que lleva a inflamación, ¿cierto? Entonces, en los procesos inflamatorios están asociados estos compuestos. Y la aspirina lo que hace es inhibir la enzima que se encarga de producir estos compuestos, ¿cierto? Entonces se inhibe una enzima que se llama la COS, la oxigenasa, y no se producen estos compuestos, y por eso cuando uno toma aspirina pasa el dolor, porque se bloquea la producción de este tipo de compuestos que llevan a inflamación. Aquí vemos cómo a partir del ácido araquidónico, un poco más complejo, se producen todo este tipo de compuestos, los leucotrienos asociados a inflamación, o los tromboxanos, vasoconstricción, las prostaglandinas, ¿cierto? ¿A qué se debe la leucopenia? ¿Qué es la leucopenia? Falta de glóbulos blancos. Falta de glóbulos blancos, pueden ser muchas causas. Pues sí, pero ¿tiene algo que ver con los leucotrienos? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con los leucotrienos? Los leucotrienos, ¿qué son? Son un tipo de células blancas, ¿cierto? Entonces, la no producción de los glóbulos blancos o de las células blancas puede estar asociada a linfoma, puede estar asociado a que haya una mala señalización cuando se está haciendo la escogencia entre lo propio y lo no propio. Entonces, pero no sé otras causas, ¿sí? No sé otras causas. Bueno, entonces todas estas moléculas generadas del ácido araquidónico, que es un ácido, ¿qué tipo de ácido? Es un ácido graso, ¿cierto? Un ácido graso insaturado, entonces produce todas estas sustancias, todas estas moléculas asociadas, la mayoría, a inflamación, a respuesta, por ejemplo, de vasodilatación, agregación de plaquetas, etc. Entonces usted se encuentra la importancia de un ácido graso como el ácido araquidónico, que da origen a los ¿cómo se llama? Eicosanoides. Eicosanoides de 20 compuestos. Y esto es, lo vamos a ver más en detalle después cuando veamos metabolismo de lípidos, pero esto es para mostrar que el transporte entonces de los ácidos grasos o del colesterol liviano se hace por intermedio de este tipo de estructuras. ¿Ustedes leyeron cómo se llama? ¿Cómo? Micelas. ¿Esto será una micela? Bueno, este es un complejo de ácidos de acilglicéridos o acilgliceroles, ¿cierto? O sea, el glicerol con 3 ácidos grasos llenos, ¿cierto? Colesterol, éster de colesterol, aquí hay una proteína, hay una bicapa. Esa es una estructura grande que se llama un kilomicrón, ¿cierto?
esos son los que ayudan a transportar la grasa, ¿cierto? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Kilomicrón. Y esos son los que ayudan entonces a eliminar. ¿Y cómo se hace para agregar esa grasa o ese colesterol de bajo peso molecular? Con ayuda de los ácidos grasos esenciales, ¿cierto? Y es el colesterol de alto peso molecular el que ayuda a formar esas estructuras grandes para transportar estos lípidos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Importante que vean aquí la conformación de esos lipoproteínas, ¿no? Miren las características que tienen, porque en dónde son transportados estos componentes, a través de qué medios son transportados. ¿En dónde encontramos las lipoproteínas? ¿En la sangre? ¿La sangre qué características tiene? ¿Qué características de polaridad tiene la sangre? ¿Cuál es el componente mayoritario de la sangre? Agua. Luego entonces es un componente polar. Entonces, ¿cómo es la distribución de esa molécula para que pueda ser transportada a través de la sangre? Miren allá, todo lo azul a qué corresponde. A cabezas polares que van a facilitar las interacciones con el medio acuoso para que pueda ser transportada por la sangre. Y todo su interior, como ven allí, está formado por triacilglicéridos, por colesterol y por ésteres de colesterol. Y colesterol no esterificado, perdón. A través de este tipo de moléculas, entonces se van a transportar todos esos componentes con características apolares a través del torrente sanguíneo a tejidos donde van a ser utilizados esos triglicéridos. Por ejemplo, ¿a qué tejidos pueden ser transportados esos triglicéridos? ¿Dónde almacenamos los lípidos nosotros? En el tejido adiposo. Entonces, a través de esos componentes se transporta a través de la sangre esos triglicéridos para que lleguen al tejido adiposo y sean allí acumulados. ¿En dónde más pueden ser utilizados esos triglicéridos? Lo veremos más adelante. A nivel del tejido muscular también llevamos triglicéridos para que allí sean degradados para producción de energía, ¿sí? En el tejido adiposo los almacenamos, en el tejido muscular los utilizamos para producción de energía. Bueno, ¿sí? antes de pasar. Dice que se forma a partir del alto colesterol de alto peso molecular o bajo. A ver, hablamos de lipoproteínas, ¿sí? Y lipoproteínas están los kilomicrones, que son los de más baja densidad, ¿cierto? Están los LDLs, que son lipoproteínas de baja densidad. Están los HDLs, que son las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Los LDL, que son de baja densidad, ¿qué tendrán en mayor proporción? Los menos densos son los kilomicrones, ¿sí? Y son los que tienen un contenido de triglicéridos mayores, cerca del 80-90% son triglicéridos. Luego de ellos siguen los LDLs, que también su componente mayoritario son triglicéridos y colesterol. Luego de ellos están los HDLs, que son los que tienen en su contenido un mayor contenido proteico y menor contenido de triglicéridos, ¿sí? Los LDLs, como tienen mayor cantidad de triglicéridos, son los encargados de llevar triglicéridos a los tejidos. Los HDLs son los encargados de recoger triglicéridos de los tejidos y llevarlos al tejido hepático. Los LDLs, como son los encargados de distribuir los triglicéridos y colesterol a todos los tejidos, si ellos se encuentran aumentados, van a generar problemas cardiovasculares, dentro de ellos la aterosclerosis, ¿sí? La acumulación de estos componentes en las arterias, que lo veremos más adelante. Por eso a ellos se les llama colesterol malo. Es mal utilizado el término, porque igual los tejidos necesitan
y se les lleve triglicéridos y colesterol para que funcionen también, ¿sí? Pero como son los encargados de transportarlos, son los que se acumulan, los llaman colesterol mal. Los HDLs, como son los encargados de recoger triglicéridos de los tejidos y llevarlos al tejido hepático, es decir, están recogiendo todo eso, está sobrando, lo van llevando al tejido hepático, se conocen como colesterol bueno, ¿sí? Si el colesterol bueno está aumentado, ¿no hay ningún problema? La idea es mantener un colesterol bueno, o sea, HDLs alto, ¿sí? Y los LDL bajos. Me pregunto la única forma de mantener el HDL alto es... La única forma de mantener el HDL alto, dice su compañera, que es el deporte. Pues es un gran componente que contribuye a mantener el HDL alto. Pero pues no sería el único, ¿no? ¿Sí? La dieta influye bastante en esto. De ahí que se restrinja el consumo de colesterol en la dieta cuando se tiene el LDL alto, ¿sí? Y no solo el colesterol, sino los triglicéridos también. Debe reducirse el consumo de estos. Sí, preguntar aquí que la diferencia, es decir, el número de carbonos que deben tener los H o los L. Entonces, no, lo que acuerden que el profesor está diciendo es que la diferencia es el contenido, son lipoproteínas, y el contenido de la diferencia es el contenido de lípido que tenga esa proteína. ¿Sí? Es que, a ver, revisen la estructura. Las lipoproteínas son complejos, no son una única molécula. Entonces ven ustedes que está formado por una monocapa de fosfolípidos, y la cabeza polar es todo lo azul que está rodeando ese complejo. Al interior encuentran triglicéridos, encuentran ésteres de colesterol y encuentran colesterol. Y además pueden tener proteínas que son las que le van a permitir, cuando llegue a los tejidos, ser identificados por ciertos receptores en los tejidos para que pueda descargar allí esos triglicéridos que lleva. Entonces esos son complejos, no hay una única molécula que los forme. ¿Cuáles son los rasgos que están bien ahí? En este momento no vamos a entrar en detalle en eso, porque nosotros vamos a tener una clase de metabolismo de lípidos. Ahí detallaremos la composición de estos y esas características a nivel químico en cuanto a los niveles que se deben tener de estas lipoproteínas. Por este momento estamos viendo estructura general de lípidos. Más adelante detallaremos el metabolismo de estos componentes. Bueno, entonces, antes de pasar al otro tema, recordemos entonces de esta forma que esta es una imagen que tomé de internet. Entonces, que los lípidos, pues básicamente, una de sus características es que son insolubles en agua, ¿cierto? Y se pueden dividir en saponificables e insaponificables. Los que no son saponificables, pues son los terpenos, son los esteroides o el esterol. ¿Por qué? Porque no tienen el ácido graso, ¿se acuerdan? Mientras que los otros son saponificables porque todos estos tienen en su estructura un ácido graso, ¿cierto? Y la mayoría son componentes de las membranas. ¿Listo? Esta imagen la consiguen ustedes por internet y aquí, dando elegida esto, hacen, escuchando el link, profundizar un poco más. ¿Qué otras biomoléculas vamos a ver? Proteínas y aminoácidos, o aminoácidos y proteínas. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en la estructura, ¿cierto? Características y estructura. ¿Qué es un aminoácido? ¿Qué es un aminoácido?
ácido aminado. El monómero de las proteínas y el monómero de las proteínas y en su estructura tiene a un lado un grupo amino, en el otro un beta-carboxilo y se diferencia los aminoácidos se diferencian por la cadena lateral. El monómero de las proteínas que tiene un grupo carboxilo, un grupo amino y se diferencia por el grupo R. También es importante destacar que tiene un carbono quiral, excepto las... Tienen un carbono quiral, miremos. Entonces, según esto es un carbono quiral. Depende de lo que sea la R, ¿cierto? Si es una H, es un hidrógeno, no es un carbono quiral, ¿cierto? Sería la glicina, que es el aminoácido más sencillo. Este es el grupo. Este es el hidroxilo. Este es el grupo amino, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura básica del aminoácido. Y la diferencia, como lo decía su compañera, la hace el grupo R. Y tenemos dos tipos de compuestos, como vemos aquí. L y D. Ya que haga la referencia L o D. La ubicación del grupo amino, ¿cierto? En este caso, este es el R, ¿cierto? El R para la alanina es el CH3. Para la glicina es H. Esos son los dos más sencillos, ¿cierto? Pues, más sencillo, glicina, que aquí tiene hidrógeno, y luego el otro más sencillo, alanina, que aquí tiene. ¿Qué grupo es? Metilo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre que sean L o D? La ubicación del grupo amino, ¿cierto? Está o a la derecha o a la izquierda. Y esas son las formas en que se representan, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, todo es lo mismo, es la forma en que se puede representar, ¿cierto? Para saber que es un L o que es un D. Entonces, aquí son proyecciones, ¿sí? ¿Qué significa que esté aquí cortado? Más hacia el fondo, más atrás. Están hacia el fondo, ¿cierto? Y la línea gruesa significa que están hacia afuera del plano. Aquí no sabemos, pero aquí sí, es la diferente proyección, ¿cierto? Y recuerda lo del L-gliceraldehído, le estaba preguntando si estaba bien o estaba mal. Miren el L. El L, el OH, ¿dónde está? A la izquierda, ¿cierto? Entonces el otro estaba mal, ¿cierto? Aquí viendo esta diapositiva nos damos cuenta que estaba mal. Entonces, esto es para mostrar que la nomenclatura hace referencia, como análogamente, al gliceraldehído, ¿cierto? Igual la L-alanina, a la izquierda el grupo amino, a la izquierda el grupo amino. Y lo contrario aquí con el D-gliceraldehído y la D-alanina, están a la derecha. Y dependiendo entonces del grupo R, aquí de este grupo R, dependiendo de las características se pueden clasificar, ¿cierto? Dependiendo de las características de ese grupo se pueden clasificar. Aquí tenemos unos que se denominan no polares y que los grupos alifáticos, que los grupos R son alifáticos, no polares. Entonces miremos estos 6 aminoácidos. La glicina, ¿qué tiene? Hidrógeno. Alanina, H3, ¿cierto? La prolina, que tiene 3 carbonos adicionales, pero está formando un ciclo, ¿cierto? Y así sucesivamente estos aminoácidos. Perdón. Si ustedes se dan cuenta, ¿son polares?
¿podrán formarse sin hidrógeno? No, ¿no es cierto? Entonces son no polares. La clasificación, aminoácidos no polares, que es un grupo de redes alifáticos. Los polares son 5. OH, SH, que puede formar puente de hidrógeno, ¿cierto? La asparagina y la glutamina. Algunos, ustedes saben, son derivados de otros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué se parece la glutamina al ácido glutámico? ¿Vieron eso o no? Estos son los que tienen grupos aromáticos, son 3, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, y se utilizan para clasificar aminoácidos, porque esos grupos aromáticos absorben la luz a cierta longitud de onda, a cierta longitud de onda absorben la luz, y dependiendo del número de anillos que haya o de la absorción, uno los puede cuantificar, ¿cierto? ¿Y qué significa que sean aromáticos? ¿Tienen qué? Un anillo de benceno. ¿Este tiene anillo de benceno? ¿Se acuerdan por qué era que uno decía si es aromático o no es aromático? Sí, son cíclicos, pero básicamente porque hay una regla por allá que dice que deben haber 4N más 2 electrones pi, ¿cierto? Aquí hay 6, ¿cierto? 4N más 2 enlaces electrones de pi. Entonces, por eso son aromáticos. Si no cumplen esa regla, no son aromáticos. Y en este caso, como absorben la luz, sirven para cuantificar entonces los aminoácidos. Estos son cargados positivamente: lisina, arginina e histidina. ¿Sí? Son cargados positivamente. Y habrá, por supuesto, los que están cargados negativamente. Entonces, si ven el glutamato o el ácido glutámico, ¿en qué se parece a la glutamina? ¿Se acuerdan? Vámonos. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Y el quinto carbón es un grupo carboxilo, ¿cierto? Y volvámonos a ver la glutamina. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. ¿Y qué pasa con el quinto carbono? Que en vez de un grupo carboxilo, tiene este grupo carbónico y grupo amino, ¿cierto? En vez del H, del OH aquí, tiene grupo amino. Entonces, aquí son derivados unos de otros. Y estas son las propiedades que tienen los diferentes aminoácidos. Y estos son, ¿cuántos aminoácidos encontraron ustedes que hay? 20 esenciales. Hay otros aminoácidos, ¿cierto? Pero los vamos a ver después. Pero básicamente son 20 aminoácidos que están conformando nuestras proteínas. ¿Sí? Dependiendo del grupo, ya vimos que se pueden clasificar entonces en no polares. ¿Cuántos grupos salimos? 4. No polares. Esta es la forma en que se escriben en la abreviación de 3 letras, y esta es la forma en que se escriben en la abreviación de una letra. Este es el peso molecular. Y hay una cosa muy interesante con los aminoácidos, y es que ese grupo carboxilo y ese grupo amino tienen valores de acidez o de basicidad, ¿cierto? Entonces tienen diferentes pK. En ocasiones, cuando el grupo R
también para por ejemplo, este tipo de compuestos que tiene la tirosina de grupo R. La tirosina que tiene el grupo R, un OH. Ese OH se puede comportar como un grupo ácido, ¿cierto? Y también por eso también tiene su pK. Y vamos a ver este otro y es el punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Cuando no tiene carga neta y ¿No tiene carga neta? El pH en el que son suiteriores. O sea, ya mismo otra palabra, El valor de suiteriores. pH en el que la carga neta es cero. ¿Cómo? El valor de pH en que la carga neta es cero. Es el valor de pH en que la carga neta es 0, ¿cierto? Y ya miramos esa palabra que su compañero incluyó aquí, que es el suiteriol. ¿Qué es el suiteriol? estado neutro de la Un enlace con doble carga, estado neutro de la estado neutro, híbrido. Vamos a ver. El punto isoeléctrico es el pH al cual la carga neta es 0. Y vamos a ver cómo se calcula, ¿cierto? Estos son los otros 3 grupos de aminoácidos: los polares, los cargados positivamente y los cargados negativamente. Igual aquí está el código de 3 letras, el código de 1 letra, el peso molecular y los diferentes valores de pK. ¿Cuántos aminoácidos tienen grupos R que puedan tener valor de pK? 7 de 20, ¿cierto? Pueden tener grupo R. Y si ustedes se dan cuenta, este es un OH. El pK es 17, es alto, ¿cierto? Se dan cuenta aquí, la arginina es 1076, perdón, es 1248. También es un pK de ese grupo R alto, lo mismo que este 1053 de la lisina. ¿Cuál es el grupo R de la lisina? ¿Cuál será el grupo que estamos aquí incluyendo para el pK? Un grupo amino, ¿cierto? Entonces, ojo con eso y vamos a ver entonces cómo se calcula el punto isoeléctrico de un aminoácido.